Cristo es la vida. Sean todos ustedes bendecidos ahí en sus casas, en el lugar donde se encuentran. Hoy una vez más, un día más del reto bíblico. Ya vamos en el día 68. Día 68, así que felicitaciones una vez más por estar ahí, súper constantes, súper insistentes, súper disciplinados con conocer a Dios, con conocer su palabra y con conocer cada uno de esos secretos que Él ha dejado escritos para ti y para mí. Así que vamos a empezar este tiempo con una oración, dándole la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Así es que, Papito Dios, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos porque el día de hoy podemos abrir nuestros ojos y compartir esos secretos escondidos que hay en tu palabra, contigo, con las personas que nos rodean. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que abras nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales para poder ver y escuchar aquello que nos quieres transmitir, aquello que nos quieres enseñar en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos preciosos, hoy que nada sea impedimento para no hacer tu reto bíblico. Entonces hay momentos idealmente que podamos leer la escritura físicamente, que podamos escribir, que podamos hacer rayones, que podamos hacer esas revelaciones que queden ahí escritas a un ladito, pero si no, que podamos leer la palabra de Dios, que nada sea excusa en nuestro móvil, en nuestro celular, en el lugar donde estemos, pero que no pase un día sin que tu espíritu sea alimentado de la palabra de Dios. Así que vamos a leer semana 12, día 68, vamos a leer Josué del capítulo 7 al capítulo 10. El día de hoy yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y bueno, Espíritu Santo, eres bienvenido en este tiempo. El pecado de Acán. En la familia de Será, capítulo 7. En la familia de Será, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios le había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó. Pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Mientras tanto, Josué envió desde Jericó algunos hombres a la ciudad de Ai. Esta ciudad está al este de Betel, cerca de Bet-Aven. Les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de Ai y de sus alrededores. Los hombres de Josué cumplieron sus órdenes y al volver le informaron: la ciudad de Ai no es grande, no hace falta enviar todo el ejército para atacarla. 2 o 3 mil hombres serán más que suficiente. Solamente 2 o 3 mil hombres será más que suficiente. Entonces subieron, verso 4, solo 3 mil hombres para atacar la ciudad, pero los de Ai los derrotaron, obligándolos a abandonar la ciudad y a huir por una colina hasta unas canteras. Al bajar por la colina, los de Ai mataron a 36 israelitas. Esto hizo que los israelitas se acobardaran y tuvieran miedo. Josué y los líderes israelitas se acercaron al cofre de Dios, rompieron su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su gran tristeza. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente y así permanecieron hasta que anocheció. Y Josué dijo: Dios nuestro que gobiernas sobre todos, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos, ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan, verso 9, los cananeos y todos los que allí viven nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harás entonces para que no digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Verso 10. Dios le respondió a Josué: ponte de pie, porque te quedas tirado, ponte de pie, ¿por qué te quedas tirado boca abajo? Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron
con algunas de esas cosas. Es decir, se las robaron. Las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Vamos. Ordénale al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. Dile lo siguiente: el Dios de Israel dice que les ordenó destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó, pero que ustedes se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. Por eso, reúnanse mañana y agrúpense por tribus. De la tribu que yo señalé, pasarán al frente todos sus grupos familiares. Y del grupo familiar que señalé, pasarán al frente todas sus familias. Luego de la familia que señale, pasarán al frente todos los hombres, uno por uno. Y el hombre que yo señale será el que tiene lo que se debía destruir. Quémenlo vivo, junto con su familia y todo lo que posee, por no haber cumplido con el trato hecho con nuestro Dios. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. Verso 16. A la mañana siguiente se reunieron los israelitas. Josué hizo que las tribus se acercaran una por una, y fue señalada la tribu de Judá. Verso 17. Luego se adelantaron uno por uno los grupos familiares de Judá, y fue señalado el grupo de Serac. Al acercarse el grupo de Serac, fue señalada la familia de Zabdí, la cual hizo pasar uno por uno a todos sus hombres. Entonces fue señalado Acán, hijo de Carmi, y nieto de Zabdí, de la tribu de Judá. Verso 19. Josué le dijo a Acán: hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho, no trates de engañarme. Es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Qué tremendo. Muchas veces nos pasa eso. Verso 22. Josué mandó a unos hombres a la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo y encontraron allí todo lo que Acán había enterrado. La plata estaba debajo de todo. Luego salieron de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba con el pueblo. Depositaron aquellas cosas en presencia de Dios. Verso 24. Entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado del valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas, a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Allí Josué le dijo: ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo y colocaron un montón de piedras que todavía está allí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios calmó su enojo. Vamos al capítulo 8, Josué 8. Josué ataca la ciudad de Ai. Dios le dijo a Josué: ánimo, no tengas miedo. Sube a la ciudad de Ai con todos tus soldados. Yo te daré la victoria sobre su rey, su gente y su territorio. Verso 2. Harás con la ciudad y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Esa vez podrás quedarte con sus bienes y sus animales. Ordena que una parte del ejército se quede al otro lado de la ciudad para atacarla por sorpresa. Al prepararse para subir a Ai, Josué escogió a un ejército de 30,000 soldados, a los que envió de noche. Les dijo: escuchen, escóndanse detrás de la ciudad, no muy lejos de ella, y prepárense para atacarla. Yo me acercaré por el frente con los demás soldados. Cuando la gente de Ai salga a atacarnos, huiremos como la vez pasada. Ellos pensarán que estamos huyendo otra vez y nos perseguirán. Así los alejaremos de la ciudad. Verso 7. Entonces ustedes saldrán de su escondite para atacar la ciudad, porque nuestro Dios nos la va a entregar. Verso 8.
Cuando la hayan tomado, le prenderán fuego como ordenó Dios. Estas son mis órdenes. Así los envió Josué al oeste de la ciudad, al lugar donde debían esconderse entre Betel y Ai. Los hombres se fueron allá mientras que Josué pasó esa noche con su ejército. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y reunió a los soldados. Se puso al frente de su ejército y junto con los líderes israelitas marchó hasta la ciudad de Ai. Se detuvieron frente a ella y acamparon. Había un valle entre el campamento y la ciudad. Josué ordenó que 5,000 hombres se escondieran al oeste de la ciudad entre Betel y Ai. Verso 13. La mayor parte del ejército acampó al norte y el resto al oeste de la ciudad. Josué pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio al ejército de Josué, salió enseguida con sus hombres. Bajaron en dirección al valle del Jordán para pelear allí contra los israelitas, sin saber que la ciudad iba a ser atacada desde atrás. Josué y sus hombres hicieron como que retrocedían y huyeron hacia el valle del Jordán. Todo el ejército de la ciudad salió a perseguirlos, mientras los israelitas hacían que se alejaran más y más de la ciudad. Ni en Ai ni en Betel quedó un solo soldado. Todos persiguieron a los israelitas dejando abierto el portón de la ciudad. Captura y destrucción de Ai. Verso 18. Dios le dijo a Josué: apunta con tu lanza hacia la ciudad de Ai, porque yo te daré la victoria. Entonces Josué extendió el brazo y apuntó con su lanza hacia la ciudad. Al ver que Josué levantaba su lanza, los soldados que estaban escondidos salieron corriendo, se apoderaron de la ciudad y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai se dieron vuelta, vieron que el humo subía hacia el cielo. También Josué y sus hombres vieron el humo y supieron que los otros soldados israelitas habían tomado la ciudad y le habían prendido fuego. Los de Ai no tenían hacia dónde escapar, así que Josué y sus soldados se volvieron y comenzaron a matarlos. Los israelitas que habían quemado la ciudad salieron de allí, rodearon a los de Ai y los mataron a todos. No se escapó ninguno, a excepción del rey, quien fue capturado y llevado ante Josué. Así fue como los israelitas acabaron con todos los de Ai que estaban en el valle y que habían salido a perseguirlos. Después volvieron a Ai y mataron a todos los que estaban en la ciudad. Ese día, mientras Josué mantuvo su lanza en dirección a la ciudad, los israelitas mataron a todos los habitantes de Ai, que eran unos 12,000 entre hombres y mujeres. Los israelitas se quedaron con los animales y con todo lo que había en la ciudad, porque Dios le había dicho a Josué que podían hacerlo. Verso 28. Luego Josué ordenó que se prendiera fuego a la ciudad de Ai, hasta dejarla en ruinas, como todavía puede verse. También mandó que colgaran de un árbol el cuerpo del rey de Ai y allí lo dejó hasta el anochecer. A esa hora mandó que bajaran el cuerpo y que lo tiraran a la entrada de la ciudad. Después lo cubrieron con un montón de piedras, las cuales todavía están allí. Josué lee la ley en el monte Ebal. Más tarde, Josué mandó levantar en el monte Ebal un altar al Dios de Israel. Lo hizo siguiendo las instrucciones que Moisés, servidor de Dios, le había dado a los israelitas. Dice en la ley de Moisés: harás un altar de piedras enteras, es decir, que nadie haya cortado. Allí ofrecieron varias ofrendas a Dios. Todos los israelitas vieron cómo Josué grabó sobre estas piedras la ley que Moisés había dado. Todo el pueblo de Israel y los extranjeros que vivían con ellos, junto con todos sus líderes, se reunieron en dos grupos. Se pusieron uno frente al otro, teniendo entre ellos el cofre del pacto. Detrás de un grupo quedaba el monte Gerizim y detrás del otro el monte Ebal. Junto al cofre estaban los sacerdotes descendientes de Leví. Moisés les había dicho que se formaran así cuando los sacerdotes dieran la bendición al pueblo. Luego Josué leyó en voz alta todo lo que está escrito en el libro de la ley, incluyendo las bendiciones y las maldiciones. Todos los israelitas estaban presentes, hombres, mujeres, niños y extranjeros. Capítulo 9. Los gabaonitas engañan a Josué. Los reyes de los pueblos de Canaán se enteraron de que los israelitas habían derrotado a sus enemigos, entonces se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó, decidieron engañarlo.
Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas y pusieron vino en viejos recipientes de cuero remendadas. Se pusieron ropas y sandalias viejas y gastadas, solo llevaban pan seco y hecho pedazos, para hacer creer que venían de lejos. Cuando llegaron al campamento en Gilgal, les dijeron a Josué y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un trato con ustedes. Pero los israelitas les preguntaron: ¿por qué quieren hacer un trato con nosotros? ¿Cómo podemos saber que no viven cerca de aquí? Los gabaonitas le respondieron a Josué: queremos ponernos al servicio de ustedes. Josué volvió a preguntarles: ¿pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Entonces los gabaonitas le contaron esta historia. Estimado Señor, nosotros venimos de un país muy lejano porque hemos sabido de las maravillas que ha hecho el Dios de ustedes. Nos enteramos de todo lo que Él hizo en Egipto y también de lo que hizo con los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, rey de Hesbón, y con Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Verso 11. Nuestros líderes y toda la gente que vive en nuestro país nos dijeron: llévense alimentos para un viaje largo y vayan a encontrarse con el pueblo de Israel. Pónganse al servicio de ellos y pídanles que hagan un trato con nosotros. Fíjense en nuestro pan. Cuando salimos de nuestras casas todavía estaba caliente, pero ahora está seco y hecho pedazos. Cuando llenamos estos recipientes de cuero con vino eran nuevos, pero mírenlos, están todos remendados y nuestras ropas y sandalias están gastadas por tan largo viaje. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a Dios. Fue así como Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. Los israelitas descubren el engaño de los gabaonitas. Verso 16. 3 días después de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron que en realidad los gabaonitas eran vecinos suyos, pues llegaron a las ciudades donde vivía esa gente, pero los israelitas no pudieron matarlos porque sus líderes habían prometido en el nombre del Dios de Israel que no los matarían. Entonces el pueblo protestó contra sus líderes y ellos se defendieron diciendo: recuerden que prometimos en el nombre del Dios de Israel que no les haríamos daño. Tenemos que dejarlos vivir, pues de lo contrario Dios nos castigará. Pero ellos tendrán que trabajar para nosotros cortando leña y acarreando agua. Verso 22. Pero Josué mandó llamar a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos engañaron diciendo que venían de lejos cuando en realidad viven aquí cerca? Por esto Dios les condena a ser esclavos y de ahora en adelante cortarán leña y acarrearán agua para el santuario de mi Dios. Verso 24, ellos le respondieron: si mentimos fue porque teníamos miedo de perder la vida. Nosotros sabemos bien lo que el Dios de ustedes prometió a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Prometió que les daría toda la tierra y mandó matar a todos sus habitantes. Estamos en sus manos. Haga usted con nosotros lo que mejor le parezca. Así fue como Josué protegió a los gabaonitas y no permitió que los israelitas los mataran, pero los puso a trabajar como esclavos, cortando leña y acarreando agua para los israelitas y para el altar de Dios. Hasta el momento de escribir este relato, los gabaonitas siguen haciendo estos trabajos en el lugar que Dios eligió para vivir. Vamos a Josué 10. Los israelitas derrotan a los amorreos, nuestro último capítulo del día. Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué había conquistado y destruido totalmente a la ciudad de Ai y a su rey, tal como lo había hecho antes con Jericó y con su rey. También supo que los gabaonitas habían hecho un acuerdo de paz con los israelitas y que vivían con ellos. Esto le dio mucho miedo porque Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ai. Era como las otras ciudades que tenían rey y además sus hombres eran muy valientes. Así que Adonisedec envió un mensaje a los reyes Joram, Piram, Jafía y Debir. Estos eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. El mensaje decía: los gabaonitas han hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Vengan y ayúdenme a atacarlos. Estos 5 reyes se juntaron, rodearon la ciudad de Gabaón y la atacaron. Entonces los gabaonitas enviaron a decir a Josué que estaba en el campamento en Gilgal.
vengan enseguida a ayudarnos. Los reyes amorreos que viven en los cerros se han unido y nos están atacando. No nos abandonen, sálvennos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército, incluyendo sus mejores tropas. Antes de salir, Dios le había dicho a Josué: vayan sin miedo, porque yo les daré la victoria. No quedará vivo ninguno de ellos. Toda la noche Josué y sus tropas marcharon hacia Gabaón y atacaron por sorpresa a los amorreos. Dios les hizo sentir muchísimo miedo cuando vieron al ejército israelita en Gabaón. Y los israelitas mataron allí a muchos de ellos y persiguieron a los demás por las montañas hasta Bet-horón y aún hasta Azecá, Maquedá en el sur. Verso 11. Cuando bajaban los amorreos por la cuesta de Bet-horón para escapar de los israelitas, Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el camino hasta Azecá, y el granizo mató más hombres que el ejército israelita. Tremendo. El día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó: Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Ayalón. Tremendo. Y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni habrá un día como este, en que Dios escuchó los ruegos de un hombre, y es que Dios peleaba por los israelitas. Después de su victoria sobre los amorreos, Josué y su ejército regresaron al campamento de Gilgal. Captura y muerte de los 5 reyes amorreos. Los 5 reyes amorreos lograron escapar y fueron a esconderse en una cueva en Maquedá. Sin embargo, alguien los encontró y Josué lo supo. Entonces Josué ordenó: hagan rodar unas piedras grandes hasta la cueva para cerrar la entrada y pongan unos guardias. Pero ustedes no se queden ahí. Sigan al enemigo, que nadie escape a sus ciudades. Nuestro Dios nos dará la victoria sobre el enemigo. Verso 20. Josué y su ejército mataron a muchos amorreos, pero algunos de ellos pudieron escapar y se refugiaron en sus ciudades. Todos los soldados de Josué volvieron sanos y salvos al campamento en Maquedá donde Josué estaba, y nadie de los que allí vivían se atrevía a hablar mal de los israelitas. Luego Josué ordenó que se abriera la entrada de la cueva y que llevaran ante él a los 5 reyes. Entonces abrieron la cueva y le llevaron a los reyes de Jerusalén: Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Josué llamó a todo el ejército israelita y ordenó a sus oficiales: acérquense y pónganles el pie en el cuello a estos reyes. Tremendo. Así lo hicieron, y Josué les dijo: anímense, sean fuertes y no tengan miedo, tengan confianza, porque esto es lo que Dios va a hacer con todos los enemigos de ustedes. Luego Josué mató a los 5 reyes, hizo que colgaran a cada uno de un árbol y mandó que los dejaran allí hasta el anochecer. Cuando el sol se puso, Josué mandó que bajaran los cuerpos y los echaran en la cueva donde habían estado escondidos. Luego se tapó la entrada con grandes piedras que todavía están allí. Josué conquista más territorio amorreo. Ese día Josué conquistó la ciudad de Maquedá y ordenó que mataran al rey y a todos los habitantes. Al rey de Maquedá le hizo lo mismo que al rey de Jericó. No se salvó ninguno. De Maquedá, Josué y su ejército se fueron a Libná y la atacaron. Dios también les concedió a los israelitas la victoria sobre esta ciudad y sobre su rey, y mataron a todos sus habitantes. Josué mató al rey de Libná, como lo había hecho con el rey de Jericó. No se salvó ninguno. Verso 31. Luego Josué se fue a la ciudad de Laquis y con su ejército la rodeó y la atacó. Al segundo día de combate, Dios les dio la victoria a los israelitas. Mataron a todos los que estaban en la ciudad, como lo habían hecho en Libná. También derrotaron a Joram, rey de Geser, que venía con su ejército para ayudar a Laquis. No se salvó ninguno. De Laquis se fueron a Eglón, sitiaron a la ciudad y la atacaron. Ese mismo día la tomaron y la destruyeron, matando a todos los que allí vivían, como lo habían hecho en Laquis. Luego Josué y todo su ejército fueron a Hebrón y atacaron la ciudad y la tomaron, mataron al rey
y a todos los habitantes de esa ciudad y de otras ciudades vecinas. Josué mandó destruir totalmente la ciudad como lo había hecho en Eglón. No se salvó ninguno. Después se dirigieron a Debir, la atacaron y se apoderaron de esa ciudad y de su rey. También conquistaron las otras ciudades vecinas y mataron a todos los que vivían en ellas. Josué hizo en Debir lo mismo que en Hebrón y en Libná. Ordenó matar al rey y a todos sus habitantes. No se salvó ninguno. Verso 40. Así fue como Josué conquistó toda esa región. Peleó en las montañas, en los cerros del este y del oeste y en el desierto del sur. Josué llevó a su ejército desde Cades Barnea en el sur hasta Gaza, cerca de la costa. Recorrieron toda la región de Gosén hasta Gabaón en el norte. Derrotaron a todos los reyes de la región y mataron a toda su gente, porque así lo había ordenado el Dios de Israel. No se salvó ninguno. Después de eso volvió Josué con todo el ejército israelita al campamento de Gilgal. Bueno, y hasta ahí es el reto del día de hoy. Tremendo, tremendo me parece a mí la obediencia. Porque Dios les decía, no se lleven nada, pues no debían llevarse nada. Y así muchas veces es en nuestra vida. Dios nos dice, no vayas por ahí, no hagas esto, no adores ídolos, comprendiendo que los ídolos no solamente son estatuas o muñecos de yeso o de madera, sino que hay estatuas, personas que ponemos en el primer lugar antes que a Dios. Así que hoy yo te invito a que podamos orar y decirle a Dios, ayúdanos, Señor, a no tener ningún tipo de ídolos. Queremos hoy una vez más entregarte nuestro corazón y decirte, Señor, ven y sé mi Rey, mi Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón porque quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Revélate, Señor, revélate. Háblame acerca de estos capítulos, de los versículos hoy todo el día, y que pueda ser transformada mi vida, mi corazón, y así poder establecer, siendo transformada yo, establecer el reino de Dios y su justicia. Les amamos, les bendecimos, gracias por seguir ahí, súper firmes con el reto bíblico, y recuerda, somos el Ministerio Cristo es la Vida, no es un nombre, es una verdad. Bendiciones.